la calidad turística española. No me voy a detener mucho en ello porque creo que muchos lo conoceréis, pero por si acaso, por si no es el caso, es una asociación empresarial privada sin ánimo de lucro que trabaja pues, desde hace 20 años que nacimos, en el año 2000, por la mejora de la competitividad en el sector turístico español a través de la calidad. Y ahora también de la sostenibilidad, y de eso vamos a hablar precisamente, ¿no? Pero a través de la calidad y de la mano de la administración pública, sabéis que bueno, pues trabajamos desde hace 20 años con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de las administraciones públicas autonómicas también, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Estos tres niveles de administración están en nuestra Junta Directiva junto con las patronales turísticas como la Confederación Española de Hoteles, de Hostelería, de Turismo Activo, etcétera. Simplemente para que os situéis. Y en ese sentido, pues durante muchos años hemos trabajado y seguimos trabajando, de hecho, y OCA da buena cuenta de ello, OCACER, nuestros partners, en la difusión de esa marca como herramienta de calidad, esa marca Cucalidad Turística como herramienta para la mejora de la calidad turística. Y durante muchos años yo sí que me he enfrentado en muchos, es una forma de hablar, sí que me he encontrado en ámbitos, en seminarios, en webinars, donde pues en los debates se planteaba, ¿no? Por parte de los empresarios en muchas ocasiones, bueno, es que yo ya tengo calidad, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Pues no lo sé exactamente, pues porque yo lo sé, porque me lo dicen, ¿no? Bueno, en estos momentos también nos encontramos con otro debate, otras situaciones similares o que podemos asimilar en el ámbito de la sostenibilidad. Yo ya soy sostenible. ¿Y por qué? Pues porque utilizo papel reciclado, por ejemplo, ¿no? Además, el greenwashing es algo que está muy de moda, lo tenemos encima de la mesa también. Bueno, pues en esta línea y precisamente por una necesidad que veníamos detectando en el mercado desde hace unos años, surge la marca S Sostenibilidad Turística. Pero sí que me gustaría aclarar algo. Hoy vamos a hablar aquí en esta jornada de dos documentos, dos especificaciones, o mejor dicho, una especificación de la que voy a hablar yo y una norma ISO que ha sido adoptada a UNE, de la que hablará mi compañero Pablo, y con esas dos, con los dos documentos se opta a la marca S Sostenibilidad Turística. Primero voy a hablar de la S, de la marca en sí, pero primero nacieron las especificaciones, es decir, fueron primero los documentos y la necesidad de elaborar unas especificaciones, unas normas técnicas que dieran respuesta a esas nuevas inquietudes y necesidades y sobre todo también directrices por parte de las administraciones públicas, porque eso lo vamos a ver ahora, las que originaron que después de esos documentos se creara la marca S Sostenibilidad Turística, aunque yo os hable de ella perdón, uy, se me ha ido, no sé por qué se me ha ido. Ahora, perdón, es que quería minimizar el panel, aunque yo os hable de ella en primer lugar. Esta marca, y os hablo de ella en primer lugar porque es lo que primero nos pregunta la gente cuando nos llama por teléfono, cuando nos escribe, oye, esa S que ha salido, ¿quién está detrás? ¿Qué es? ¿Quién la puede aplicar? Pues vamos a explicar ese marco y después nos vamos a los documentos técnicos, tanto Pablo como yo. La marca S, digamos que es, es la marca de uso transversal para el sector turístico, es una única marca para los diferentes subsectores de actividad turística que certifica el Instituto para la Calidad Turística Española a través de sus partners como OCACER, es decir, a través de una auditoría por tercera parte, ¿de acuerdo? Y como os digo, es transversal, aplicado a los diferentes subsectores según norma. Quiero decir según norma. Pablo, posteriormente, va a explicar la norma UNE ISO de gestión de la sostenibilidad para alojamientos. Por lo tanto, esa norma solo es aplicable en alojamientos, ¿de acuerdo? Pero la especificación técnica de la que yo voy a hablar ahora sí que cubre, digamos, la globalidad de los subsectores turísticos, en principio. Y digo en principio porque ahora vamos a ver el alcance. Por lo tanto, esta marca es una marca certificable, transversal, única para todos los subsectores turísticos de que trabajamos en el instituto. ¿Por qué se me va esto? A ver. Sí. No sé por qué se me va.
única para todos los subsectores que trabajamos en el instituto y certificable por tercera parte, que se obtiene a través de uno u otro de estos dos documentos que vemos en pantalla. ¿De acuerdo? ¿Son compatibles los documentos? Se cambia de vez en cuando esto, no sé por qué. ¿Son compatibles estos documentos? Son compatibles. Vale, no sé por qué se me va. Se me desaparece. ¿Son compatibles los documentos? Son compatibles, ¿de acuerdo? Luego ya cada cliente puede determinar si le interesa implementar estos dos documentos para obtener un sello que es único, ¿de acuerdo? No va a tener dos sellos, no va a tener dos certificados diferentes. Va a tener dos certificados, pero va a ser la misma marca la que está detrás. Entonces, esta especificación técnica para el cumplimiento de los ODS, ¿de dónde sale o de dónde surge? Bueno, algunos de vosotros conoceréis lo que fueron los objetivos de desarrollo del milenio que surgieron o que se aprobaron en el año 2000 y que estuvieron vigentes hasta el año 2015, aprobados por las Naciones Unidas, que lo que pretendían de alguna forma es alcanzar una serie de objetivos globales, como por ejemplo reducir el número de personas en el mundo que subsistía con menos de $1 al día, o el número de mujeres, por ejemplo, que morían en los partos, ¿no? Objetivos que para el mundo desarrollado, para lo que se denomina el norte global, pues nos quedaban un poco a desmano, porque eran cuestiones que en principio están superadas, ¿de acuerdo? Después de esos 15 años en los que se estuvo trabajando en el sur global, los países del sur global, con estos objetivos de desarrollo del milenio, las Naciones Unidas sí dan una vuelta de tuerca al concepto de desarrollo, adjetivándolo como desarrollo sostenible y considerando las variables o los pilares de la sostenibilidad económica, medioambiental y social para realmente considerar ese desarrollo. Esto se plasma en la Agenda 2030 que se aprueba en el 2015 y que va a estar vigente hasta el 2030. Aprueban así o acuerdan así los países en las Naciones Unidas 17 objetivos de desarrollo sostenible vinculados a 169 metas que ahora sí son objetivos que también considerando, ¿no?, pues la conectividad en el mundo, la globalización, cómo una acción que se produce en una parte del planeta va a afectar probablemente a otra parte del planeta, pues son objetivos que sí van, en este caso, dirigidos a países más desarrollados y a países también en vías de desarrollo. El objetivo, como ya sabéis, global sería pues no comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las necesidades presentes. Entiendo que muchos de vosotros sois consultores, estáis o empresas que ya habéis trabajado en temas de sostenibilidad y por lo tanto empezáis a estar ya familiarizados con cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Pero bueno, sí que esto es lo que intenta esta especificación técnica, es a través de, aterrizar esos objetivos de desarrollo sostenible en, en una metodología para que las empresas, pues teniendo en cuenta también el sector turístico, empresas de mayor tamaño, pero también empresas pequeñas y empresas medianas, puedan contribuir de alguna forma, de una forma práctica, de una forma aplicada a lo que es su realidad, sus características, sus objetivos, sus estrategias, a estos ODS también, ¿de acuerdo? Y esta especificación se desarrolla precisamente porque sí hay esquemas globales y sí tenemos esos 17 ODS, pero ¿cómo implementamos esos 17 ODS específicamente esas empresas del sector turístico? Porque no debemos olvidar que el sector turístico pues, genera toda una serie de impactos sociales, económicos y medioambientales a nivel de emisiones, a nivel de consumo de recursos, a nivel de degradación del territorio, la problemática que tenemos de la alta temporalidad y precariedad laboral en el sector, pues que es especialmente importante contar con una herramienta que nos ayude a contribuir de una forma efectiva, medible, sobre la que se pueda hacer un seguimiento a esos objetivos de desarrollo sostenible. Sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, pues sí que sabemos que la Ley 11 del 2018 sobre estados de información no financiera y diversidad obliga ya a las empresas en nuestro país de mayor tamaño y con mayor volumen de negocio a tener o a disponer ya de una memoria de información no financiera. También sabemos en el ámbito de la igualdad, del ODS 5,
que ya determinadas empresas y a partir de 50 trabajadores deben contar ya con un plan de igualdad. Todo eso, el marco legal ya nos está guiando, ya nos está dirigiendo hacia ese cumplimiento de los objetivos, pero necesitamos una herramienta que también para los más pequeños y también para aquellos que no tienen obligación de aplicar la Ley 11/2018, pero que quieren realmente bueno, poner en valor el desempeño, ¿no? Su desempeño ambiental, social, económico, en el marco de la sostenibilidad, puedan hacerlo. El ICTE desarrolló esta herramienta a lo largo del 2021 con un grupo de expertos, ¿de acuerdo? Estos expertos pues, eran conocedores bueno, expertos con amplia experiencia en informes no financieros, en innovación turística, muchos de ellos también con perspectiva de consultoría y auditoría, expertos en responsabilidad social corporativa, medio ambiente, y de lo que se trató es de crear esa especificación transversal que cubriera todos los sectores. En ningún momento nos planteamos hacer una especificación por sector, pensamos que era mucho más práctico hacer una herramienta genérica que pudiera ir acoplándose con ejemplos concretos que tendremos al final del documento, a las distintas características de las empresas y sin coartar excesivamente de qué manera cada empresa quiere contribuir a esos ODS, ¿de acuerdo? Y a qué ODS, porque no lo he dicho, pero de los 17 ODS para la obtención de la marca S Sostenibilidad Turística, desde el Instituto de Calidad Turística Española se obliga al cumplimiento, al establecimiento de acciones, que ahora vamos a pasar a ello, de al menos 3 ODS, es decir, un establecimiento turístico para obtener el sello S no necesita cumplir con los 17, sí necesita cumplir con una serie de requisitos y con un plan de acción para al menos contribuir al cumplimiento de 3 de esos 17 ODS, ¿no? Con esa filosofía flexible, de marco flexible, transversal y perfectamente adaptable a cada uno de los establecimientos turísticos, se desarrolló esta norma o esta especificación técnica, ¿de acuerdo? Como os he dicho, las categorías, la especificación está dirigida al sector turístico. Hemos identificado las categorías por asemejarlas a las categorías o los subsectores turísticos que ya tenemos identificados en la QE Calidad Turística, desde agencias de viaje, alojamientos rurales, balnearios, etcétera. Pero sí hemos dejado un cajoncito, porque es verdad que bueno, pues el sector turístico al final también es transversal y cada vez hay más modelos de negocio e iniciativas pues, que es difícil categorizar o clasificar en uno u otro cajoncito, ¿no? Y sí que hemos dejado una parte para otros servicios vinculados al turismo que sean eminentemente turísticos, pero que no sean uno de los mencionados anteriormente que coinciden con las normas desarrolladas en el esquema Q Calidad Turística, ¿de acuerdo? Y antes de entrar en qué incluye esta especificación técnica para el cumplimiento de los ODS y cuál es el enfoque, ¿no? sobre los establecimientos, sí que os voy a decir que a diferencia de otras normas que podáis conocer en el ámbito de la calidad, de la calidad o de la implementación de 14, 9001, etcétera, lo que se espera, el output final que se va a evaluar es la memoria de sostenibilidad, ¿vale? Llamémoslo memoria, en la especificación se llama informe. Bueno, la memoria que al fin y al cabo es un informe que vamos a hacer público, es decir, porque la comunicación es una parte importante del esquema, que vamos a hacer público para presentar información sobre los impactos significativos generados en la economía, en la sociedad y en el medio ambiente por parte de la organización turística. Eso por una parte, identificar esos impactos, pero también plantear y dar a conocer el plan de acción, aquellas acciones que la organización en base a un diagnóstico, ahora vamos a hablar de ello también, que me estoy adelantando algunas cosas, ese plan de acción que la organización con un plazo temporal va a proponer para articulado con su estrategia para ir avanzando, ir mejorando su desempeño
en materia de sostenibilidad. Y un plan de acción importante también aquí, porque sí que estamos viendo casos en los que este aspecto viene un poquito débil cuando vienen a certificación, un seguimiento sobre el cumplimiento de ese plan de acción con indicadores. Nada que no sea absolutamente, imagino, familiar. ¿Cuál es el contenido de esta especificación técnica? Bueno, pues siguiendo un poquito la estructura de cualquier norma, digamos que tenemos a partir del apartado 3 los apartados donde encontramos los requisitos y las recomendaciones. Yo creo que lo podríamos dividir en tres partes, ¿no? Por una parte, entender y conocer los ODS y que la organización tenga un compromiso con la sostenibilidad, y para ello se necesita la creación de un comité. Vamos, pues los empleados conocen la política, hay una política de sostenibilidad, hay un compromiso claro que luego se va a ver durante esa auditoría. Como hemos dicho, es la certificación se consigue, se obtiene a través de una auditoría por tercera parte y, bueno, hay un comité que es igual que un comité de calidad o un comité de seguridad, pues hay un comité, en algunos casos las empresas más pequeñas será una persona que tiene unas determinadas competencias, unas determinadas funciones para decidir o para tomar decisiones en materia de las acciones, los objetivos de sostenibilidad, las acciones de sostenibilidad, el seguimiento de esas acciones emprendidas, etcétera, etcétera. Nada que no sea, bueno, pues ajeno, ¿no? Yo creo a los que estamos en esta sesión. En otro orden de cosas, y muy importante, yo creo que este es el meollo de la cuestión y ahora vamos a pasar a ello. El diagnóstico, identificación y la priorización de qué ODS son importantes, no solo para nosotros, sino para nuestros grupos de interés. Ahora voy a hablar de ello. Y cuando identifico qué ODS son importantes para nosotros y para nuestros grupos de interés, detallo o defino cuáles son las acciones que yo voy a incluir en ese plan de sostenibilidad que está alineado con mi estrategia, que tiene sentido en mi organización, que es asumible por la organización y que además voy a medir, ¿de acuerdo? Voy a medir a través del apartado de control y mejora continua. Y cuando tengo todo esto, hemos hablado porque nos lo creemos, porque así estamos convencidos de ellos y porque realmente vamos a mejorar ese desempeño medioambiental, económico y social. Además, lo pongo en valor y lo publico a través de un informe de sostenibilidad y con la comunicación a mis grupos de interés. Bien, voy a hablar de tres, no voy a ir, todos sabemos leer y yo creo que coger la especificación y leerla es mucho más práctico que yo os la lea aquí. Por lo tanto, voy a ir a tres aspectos básicos en este webinar. Uno, ese comité de sostenibilidad clave que va a tener las funciones que encontráis en pantalla y que tenemos que definir considerando a la dirección, las áreas de trabajo, departamentos. Va a depender, hablo de un club náutico, pues obviamente el departamento de mantenimiento a lo mejor y de varadero pues debe estar implicado, ¿no? Hablo de una empresa de buceo, pues a lo mejor pues algún representante de los instructores tiene que estar en ese comité para dar cuenta de las actividades de educación ambiental o de los problemas que están teniendo no sé, en determinada área o con determinado tipo de cliente o X, ¿de acuerdo? Bueno, en función, si hablo de un hotel, pues a lo mejor tenemos que valorar al departamento de pisos. No lo sé, eso lo vais a ver vosotros, las empresas, las mismas empresas y las empresas que asesoran. Lo vais a evaluar en función de las características de cada establecimiento, pero sí un compromiso también de la dirección a través de ese compromiso que nos pide la norma y que yo aquí no voy a enumerar por razones obvias porque entraríamos en aspectos como muy básicos, pero que también tenéis que considerar. Bien, lo que os decía, el meollo de la cuestión de este documento. Se pide trabajar con al menos 3 ODS, ¿no? ¿Y con qué trabajamos? ¿A partir de qué? ¿De qué partimos? Bueno, pues de un análisis interno que se haga de la organización. Un análisis interno y externo, ¿con qué recursos contamos? ¿Qué tecnologías hemos implementado o son necesarias para nuestro negocio? ¿Qué problemáticas estamos enfrentando? ¿Qué retos y oportunidades se nos presentan en este momento? El análisis interno y externo, la norma no nos dice o la especificación no nos dice, oye, tenéis que utilizar un DAFO específicamente, pero bueno, sería una buena herramienta para a partir de ahí identificar cuáles son esas cuestiones que deberían ser abordadas. Eso por una parte. ¿De dónde
¿De dónde partimos para tener ese diagnóstico? Y segunda parte, y muy importante, los grupos de interés. Los grupos de interés los podemos resumir, al final son aquellos individuos, o yo diría colectivos, ¿no?, que se ven afectados por las decisiones estratégicas de las empresas y que al final pues van a ser, en un local de ocio nocturno van a ser seguro los vecinos. A lo mejor en una concesión de la administración va a ser seguro el ayuntamiento o la administración correspondiente. El otro día estaba hablando con una escuela de buceo y me decía, bueno, yo tengo muchos problemas con quien me deja aquí la concesión, que es el Club Náutico. No tengo comunicación con ellos. Pues tienes un problema porque es un grupo de interés fundamental para ti, para tu actividad, y sin embargo no sabes lo que quieren, no tienes comunicación. Esas situaciones las vais a encontrar, pero en definitiva lo que pretendemos es identificar qué grupos de interés son relevantes para la organización, empleados, por supuesto, proveedores. Eso lo vais a ver vosotros cuando empecéis a trabajar en el modelo, y a partir de esos grupos de interés y de ese análisis que hemos realizado de la organización interno y externo, determinar con qué ODS vamos a trabajar, ¿vale? Y lo vamos a ver. Yo quería deciros algo de los grupos de interés y se me ha ido, pero bueno. ¿Con qué ODS vamos a trabajar? La especificación no os demanda, no os pide una metodología concreta de cómo priorizar. Sí os habla de identificar y priorizar los ODS. Si vosotros, a ver, si estamos hablando, pues a lo mejor estos días hablaba también con un hotel que estaba implementando, que iba a hacer un informe de condiciones, de ergonomía. Había pedido a la empresa de prevención de riesgos laborales un informe de las, no sé cómo me dijo exactamente que se llamaba, pero un informe ergonómico o de las condiciones de ergonomía para el trabajo de las camareras de piso. Y digo las porque eran todas mujeres y porque en la mayoría de los casos sabéis que son mujeres. Bueno, y a partir de ahí, porque era un grupo de interés muy importante para ellos y era algo que habían analizado y que habían visto que era necesario. Bueno, nosotros identificamos y priorizamos, y seguro que encontramos muchas cuestiones en el establecimiento, pero no tenemos por qué abordarlas todas. Vamos a centrarnos al menos en 3 ODS. Identificamos esos temas materiales, y algunos de vosotros conoceréis el esquema GRI, ¿no? En el esquema GRI, en lugar de priorizarse ODS, se priorizan materialidades, que se llaman, o temas materiales. No voy a entrar ahora en eso, que es un poco complejo, sobre todo para los que no conozcan el esquema GRI, pero bueno, la idea es identificar aquellos aspectos, en este caso, aquellos aspectos que son clave para nosotros y que están vinculados a alguno de esos 17 ODS, para lo cual nos tendremos que haber leído y aprendido un poquito esos ODS, y a partir, por ejemplo, de cualquier metodología de priorización, como puede ser esta que os muestro en pantalla, evaluando el impacto de cada uno de esos ODS en la organización, o el trabajo que se puede desarrollar para cada uno de esos ODS en la organización, y evaluando el impacto en los grupos de interés, elaborar una matriz por la cual podamos situar y podamos identificar, podamos priorizar aquellos ODS que son más relevantes para organización y para grupos de interés. Por eso es tan importante identificar muy bien los grupos de interés, ¿de acuerdo? Esto es una metodología, pero como os digo, la norma no exige una metodología u otra, ¿de acuerdo? Yo he visto metodologías que lo que cruzan en la matriz, en el eje de abscisas y ordenadas, es coste y tiempo. Bueno, lo he visto. A mí esa metodología no me acaba de convencer, porque puede que sean, para priorizar acciones, por ejemplo, pueden que sean acciones baratas y que cuesten poco tiempo también, pero que no tengan ningún impacto en la organización. Por lo tanto, bueno, aunque el documento no os dice qué metodología emplear, valorar sobre todo que esto nos tiene que servir para un objetivo último, que es la minimización de los impactos negativos y esa contribución a un desarrollo sostenible, ¿de acuerdo? Y no únicamente pues a la consecución, lógicamente, de un sello que además está muy bien, pero que tenemos que hacer el trabajo previo bien hecho. Bueno, y una vez hecho ese diagnóstico interno,
identificados los grupos de interés e identificados esos ODS con los que vamos a trabajar, porque después de hacer ese análisis de priorización han resultado prioritarios, establecemos un plan de acción. Un plan de acción para los ODS, para esos ODS prioritarios, una serie de acciones estratégicas. Aquí en esta plantilla modelo que yo he incluido, hemos incluido, digamos, la casilla de metas, pero sí es cierto que en algunas ocasiones esas metas de los ODS son un tanto abstractas. Luego vais a tener que, no abstractas, pero como os he dicho, está pensado para un mundo global y en ocasiones nos pueden resultar enunciados un poco alejados de lo que es la vida en las ciudades de los países del norte, ¿de acuerdo? Los países desarrollados. En ese sentido, a veces tendréis que hacer ahí algunos ajustes para que esas metas y esas acciones estratégicas que vosotros planteáis a partir de vuestra realidad y vuestras características, pues encajen. Esto es un modelo, pero como otro cualquiera que cubra los aspectos que os solicitan en la norma, que no es otra cosa que los aspectos que os solicitan en cualquier plan de acción, ¿no? De calidad, de medio ambiente, en este caso sostenibilidad, pues un marco temporal. Aquí sí os piden también de qué recursos, ¿no? Qué recursos vamos a necesitar. En algunos casos, por ejemplo, en el modelo GRI, pues sí que se trabaja mucho con el presupuesto. Bueno, puede ser interesante porque hay una dimensión económica también en la sostenibilidad. ¿Qué metas vamos a conseguir y cuáles son las acciones estratégicas para ese ODS? En este caso, esta ficha está hecha para el fin de la pobreza, que ahora me diréis, ¿y qué tiene que ver el fin de la pobreza a lo mejor con el turismo? Vamos a ver algunos ejemplos. Y aquí me faltaría una cosa que la he revisado antes, digo, nos falta aquí añadir algo. ¿Qué es? Pues el indicador correspondiente, ¿de acuerdo? Porque, bueno, lo podemos tener en un cuadro de mando o lo podemos tener incluido en la ficha, eso ya lo dejo a elección de las empresas, pero en algún sitio tenemos que tener también esos indicadores. Y antes de acabar, ya estoy acabando y doy paso a Pablo, no me voy a extender mucho más, pero sí os voy a dar algunos ejemplos para aterrizar un poquito esos ODS al sector turístico y a las pymes y a las medianas empresas turísticas, que son quizás las que más ayuda necesitan en este sentido, por carecer en muchos casos de departamentos especializados en esta materia. El fin de la pobreza, cómo un establecimiento turístico, una pyme turística de una localidad X puede contribuir al fin de la pobreza. Pues mira, estos días estaba hablando con una entidad, yo no sé si era un club náutico, que tenían una alianza con una ONG de un país africano y, bueno, pues anualmente hacían una recogida de... sí, era una recogida de... no era una empresa de buceo. Hacían un envío de materiales de buceo para una escuela de buceo que habían montado en este país para, bueno, pues para la gente de la localidad, y los equipos que aquí ya no utilizaban, pues porque estaban un poquito, bueno, pues ya no estaban como en las condiciones de calidad que aquí se consideraban como mínimamente aceptables, pues se enviaban para poder ser reutilizados y poder ser pues con niños de la comunidad, ¿de acuerdo? Pues ese fin de la pobreza pues podría ser una contribución. Al hambre cero, pues en los restaurantes, en los hoteles, en cualquier servicio de restauración, pues una buena planificación de compras, por ejemplo, o una buena planificación de compras para evitar ese desperdicio alimentario. Cualquier acción que vaya dirigida al desperdicio alimentario puede ser una buena acción que se encuadre en este objetivo. Salud y bienestar, pues os he dado ya un ejemplo anteriormente. Un estudio ergonómico, realizar un estudio ergonómico para mejorar las condiciones de trabajo, en este caso de las camareras de piso, pero bueno, puede aplicar a cualquier área, departamento de la entidad. Una educación de calidad. Bueno, pues al final planes de formación y sobre todo incluir en la formación lo que generalmente no se incluye. Tratar con personas, atención al cliente con algún tipo de discapacidad, que no se incluye este tipo de formación y es muy importante en el ámbito de la sostenibilidad. Temas de género,
también. Lenguaje no sexista puede ser también. En general, todo tipo de formación que contribuya a mejorar las cualificaciones, las habilidades, las competencias del equipo de trabajo también. En esta línea, ¿vale? Y ir pensando ya también en indicadores de números de horas de formación, etcétera. En igualdad de género, pues muchas empresas ya lo van a tener porque van a tener un plan de igualdad, pero las empresas más pequeñas a lo mejor, bueno, no necesitan un plan de igualdad, pero sí necesitan, pues a lo mejor unas pautas de conciliación en las entidades, unas pautas definidas, unas pautas comunicadas, porque muchas veces decimos, no, aquí no pasa nada, si todo el mundo, bueno, definidas, comunicadas, debidamente hechas llegar al personal y que realmente pues, sirvan para lograr el objetivo, ¿no? En agua y saneamiento, pues implantar medidores de caudal, auditorías de la huella hídrica, utilizar sistemas de depuración de agua, etcétera. Energía asequible y no contaminante, pues hoy estaba viendo un camping que había implantado cargadores de coches eléctricos en el camping, ¿no? Control de energía que se consume, calefacción por pellet, auditorías energéticas. En el 8, trabajo decente y crecimiento económico. Y en el 9, innovación, pues cualquier tipo de acción tendente a la innovación, a la introducción, por ejemplo, de procesos de digitalización de procesos, de inversión para optimizar esos procesos, nuevos sistemas informáticos, etcétera. Reducción de desigualdades, hemos hablado ya antes del tema de accesibilidad, pues, por ejemplo, jornadas, si hablamos de cualquier acción de sensibilización, ¿no? para determinados colectivos, o jornadas para fomentar a lo mejor pues una recogida de alimentos para la comunidad cercana o el vecindario de tal, para aportar. Es decir, iniciativas a lo mejor que nunca se han hecho en la organización, pero que son pasitos que nos pueden llevar a contribuir al cumplimiento de esos ODS. El 11 lo dejo porque está más dirigido a ayuntamientos, a destinos, ¿no? que quieran implementar prácticas sostenibles. El 12 quizás sea uno de los más sencillos de cumplir. Todo lo que implica la definición de criterios de selección y evaluación de proveedores, como puede ser pues, tener en cuenta los proveedores del ámbito de influencia, del destino, de la provincia, dentro de esos criterios de selección, kilómetro cero, pesca sostenible, proveedores que tengan algún tipo de certificado, reconocimiento, compromiso con la sostenibilidad de los bosques, etcétera. Y luego, bueno, pues acción por el clima, pues huella de carbono, vida submarina y ecosistemas terrestres, bueno, vida submarina, reducción de plásticos, ecosistemas terrestres. Estos días también he conocido una empresa de espectáculos muy interesante, que bueno, había cambiado su programación, bueno, cambiado, al realizar su programación de espectáculos, tipo teatro, musicales, había, bueno, cambiado todos, digamos, los paneles que utilizaba tradicionalmente y que tenían que renovar una y otra vez dependiendo, ¿no? del espectáculo que daban y volverlos a construir. Había, a través del objetivo 9, ¿no? del ODS 9, había cambiado todos esos paneles, esas cortinas, ese mobiliario que se creaba ad hoc para cada una de las funciones o para cada programación, ¿no? que se hacía, y lo habían sustituido por paneles digitales que a través de una empresa que diseñaba, hacía los diseños oportunos de visualización y aparecían en los paneles. De esa forma estaban contribuyendo al 9, también estaban contribuyendo al 15, pero es que además los espectáculos los habían enfocado precisamente al cuidado de la naturaleza, a la importancia de cuidar el planeta, los habían enfocado a un público más joven, habían pasado de un público adulto, ¿no? con funciones pues un tanto más pues orientados a público adulto, y habían pasado a
bueno, es que me estoy ahogando, a espectáculos dirigidos a un público más amplio, a familias, y poniendo en valor la importancia de cuidar el planeta, de la Tierra, con diferentes, bueno, pues, escenarios y puesta en valor, ¿no?, de nuestro recurso más valioso, que es el planeta, ¿no? Lo cual me parecía muy interesante porque aunaba con una misma acción, pero una acción potente, el cumplimiento de varios ODS, que eso es algo que también os lo vais a encontrar, ¿de acuerdo? Y luego, respecto a paz, justicia e instituciones sólidas, bueno, pues es un ODS que en principio podemos pensar, ¿no?, que está muy ligado a otros países, pero, por ejemplo, para las más grandes, pues una certificación en compliance pues podría ser perfectamente una acción en este ámbito. Y las alianzas para lograr objetivos, pues seguro que muchas empresas turísticas tienen acuerdos con ayuntamientos para, a lo mejor, se me ocurre, dar a conocer el entorno o hacer visitas turísticas. Imaginaos una empresa de visitas turísticas, de tours, pues a niños, a una asociación de niños que trabaja con niños vulnerables, o una asociación que trabaja con personas con síndrome de Down, o de alianzas para lograr los objetivos. Vais a encontrar seguro muchas, porque es bastante, bueno, sobre todo en los espacios, en los núcleos, en los destinos de menor tamaño, vais a encontrar muchos tipos de alianzas que podemos poner en valor para después reforzar y comunicar, ¿de acuerdo? Y simplemente, ya terminando, yo os he dado una serie de ejemplos que son esos, son ejemplos. Vosotros seguro que encontráis, cuando empecéis a trabajar en vuestros modelos, muchísimas más ideas que podéis, que veis que están perfectamente alineadas con alguno de los 17 ODS que hemos mencionado. La especificación, en su parte final, sí introduce además e incluye indicadores para cada uno de los ODS. Estos son algunos ejemplos únicamente para que los tengáis. Incluye indicadores para que veáis, para que testéis, para que hagáis un seguimiento sobre las posibles acciones, ¿de acuerdo? Estos son algunos ejemplos, como los kilos de desperdicio alimentario total producido, los kilos de compras, los kilos de productos comprados a granel frente al total de envases. Este indicador, por ejemplo, podría ir vinculado a un objetivo de compra a granel para hambre cero, pero también a reducir el uso de plásticos. Por lo tanto, ahí vais a poder jugar, dependiendo también de la estrategia de la empresa y del conjunto de aspectos que hayáis identificado en ese diagnóstico sobre los que tenéis que trabajar, para plantear ese plan de acción y esos indicadores, ¿de acuerdo? Eso, como os digo, y no me voy a detener en leerlos cada uno de ellos, los tenéis en el documento, al final del documento, de la especificación, como un anexo con posibles indicadores a utilizar. Y bueno, simplemente deciros que después de hacer todo este trabajo, la idea es publicarlo. La idea es publicar una memoria, y esa memoria pues va a incluir ese comité de sostenibilidad, por quién está integrado, ese resultado del diagnóstico que se ha realizado con los grupos de interés, el análisis interno y el externo, esa identificación y priorización de los ODS y ese plan de sostenibilidad que vosotros habréis propuesto para un periodo determinado, con su control y su mejora continua. El primer año, pues su control, su definición de objetivo, su definición de indicador. Importante comunicar la memoria a los grupos de interés, estará en vuestra página web, y hacerla llegar pues a esos grupos de interés, pues para que también con esas acciones sensibilicemos también pues al entorno. Y por mi parte, pues nada más. Espero que os haya resultado de interés y quedo a disposición en este mail, o no sé si después habrá tiempo para, creo que sí que hay un tiempo para preguntas, para que podáis consultar lo que consideréis. Gracias. Gracias, Maricruz. Si alguien tiene alguna pregunta, yo creo que es mejor dejarla para el final, que Pablo intervenga ahora, y si queréis alguna pregunta la podéis poner en el chat, o al final de la presentación de Pablo, pues abrimos micro para el que tengáis preguntas, ¿vale? Pablo, te paso la palabra. Dame acceso para compartir.
¿Se me escucha? Sí. Ya lo tienes. Vale, ¿se ve la pantalla? Sí. Bueno, pues comentaros que... Pablo, perdona, ponlo en pantalla completa si puedes, por verlo un poco más grande. A ver. ¿Ahí? Perfecto. ¿Se ve bien? Sí. 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 Gracias. Bueno, mucha información ya la ha comentado Maricruz. Por hacer un resumen y dar unas pinceladas sobre esta norma, deciros que cualquier alojamiento turístico tiene dos vías, dos opciones para certificarse con la marca de ES de sostenibilidad. Una de las vías, la ha comentado Maricruz, que es la especificación técnica y esquema de sostenibilidad en el sector turístico, ¿vale? Que, por supuesto, cualquier tipología de alojamiento pues, puede incluirse dentro de esta especificación. Y hay una norma ISO, que es concretamente la UNE ISO 21401, que se publicó en el 2019, que es una norma internacional, por eso es ISO, y en la que el ICTE pues, desempeñó en su día en el comité técnico pues miembro de este comité y como secretaría. Es una norma internacional aplicable a cualquier alojamiento y tipología de alojamiento en el mundo, y es muy importante saber que tiene una estructura de alto nivel. Es una estructura que es súper compatible con cualquier esquema de certificación actual, tipo 9001 calidad, 14001, 22000, etcétera. Es decir, todos los mismos puntos, todos son los mismos puntos, las mismas estructuras, los mismos apartados. De tal manera que esta norma, a diferencia de la especificación técnica, es muy integrable, muy lineal a cualquier empresa que ya se encuentre certificado o en vías de certificar o de implantar un sistema de gestión, cualquiera que sea, ¿vale? De hecho, prácticamente en casi todas sus partes de esta norma de referencia, en lugar de poner sistema de gestión de la calidad o sistema de gestión ambiental, pues pone sistema de gestión de la sostenibilidad, que es el tercer clic que pongo aquí. O sea, que ahí es una ventaja y es muy fácil de implantar. Caso de éxito en Oca Global, bueno, pues fuimos en su día, hicimos una prueba piloto con el Hotel Alhambra Para, y justo una semana antes de la pandemia, lamentablemente, pues conseguimos certificar a esta empresa como primer hotel en certificarse de la 21.401. Actualmente hemos hecho la auditoría, pero ya en base al esquema ese de sostenibilidad. Pues la marca antiguamente era la Q de calidad y ahora es esta nueva marca. De esto ya ha hablado Maricruz, pero sí deciros que, bueno, pues al igual que la especificación técnica o al igual que cualquier ISO, pues hay que establecer cualquier herramienta de análisis del contexto de la organización, tanto las cuestiones internas o externas del sistema de gestión ambiental de la sostenibilidad como las partes interesadas. Vale cualquier, la norma no define una herramienta en cuestión, sino cualquier herramienta utilizada, DAFO, CAM, estudios de mercado, etcétera, y incluso la propia norma te establece o te da pie a que identifiques cuáles son las partes interesadas que pudieran ser pertinentes en tu organización, como son pues, propietarios accionistas del hotel, directores, empleados. En cadena productiva se refiere, bueno, pues a los posibles subcontrataciones que puedan derivar de procesos como lavandería, limpieza, catering, clientes, proveedores, comunidades, ONG, asociaciones ecologistas, etcétera, ¿vale? Muy parecido a la especificación técnica, como digo, de ODS, como cualquier ISO, principalmente la ISO 14001. Otro apartado
exactamente igual, son acciones para abordar riesgos y oportunidades. Habla exactamente de lo mismo que en una 14001. Es decir, en base a las herramientas de contexto de la organización, como pues se debe determinar los riesgos y oportunidades en el sistema de gestión de la sostenibilidad. Es muy importante que sepáis que no la norma, al igual que otras, no pide una evaluación, ¿de acuerdo? Pide determinar, identificar, porque después hay que plantear un plan de acción, muy parecido a ese plan de acción que ha contado Maricruz anteriormente en la especificación. Aquí en la tabla os muestro pues infinidad de metodologías de identificación y evaluación de riesgos, que muchas incluso son legales para determinadas empresas, como por ejemplo el APPCC. Los apartados de planificación y operación, que sepáis que lo único que difiere de una norma ISO 14001 es que deriva al cumplimiento de los anexos normativos, que es lo que ahora me voy a centrar, ¿vale? Que son los anexos normativos de requisitos ambientales para establecimientos de alojamientos sociales y económicos, ¿vale? Comentaros que el anexo, el primer anexo que hay que dar cumplimiento, se puede dar cumplimiento a través de planes de acción, memorias o informes. Esto lo digo al final, pero simplemente que el sistema de gestión tiene que abordar todos estos requisitos y darle respuesta de alguna manera. Esta respuesta puede ser en forma de planificación de acciones, en el tiempo, con responsabilidades, o a través de registros que se hagan día a día. Los requisitos ambientales, pues son muchos de ellos genéricos, que son guías de buenas prácticas, formación, información y sensibilización ambiental, ¿vale? Tanto para empleados como de cara a clientes. Después establecen requisitos para emergencias ambientales. Bueno, pues muchos de estos requisitos ya la propia legislación española pues ya establece ya pues planes de prevención de riesgo, planes de autoprotección o emergencia que abordan muchos de estas cuestiones de emergencia. Habla de espacios naturales, biodiversidad, flora y fauna. Esto no significa que siempre aplique, que no todos los alojamientos tienen que estar incluidos, no todo es rural, que están incluidos en espacios naturales, sino que, bueno, pueden estar cerca de espacios naturales, de jardines, de playas, de bienes de interés cultural, etcétera, que pueda informar el establecimiento o que incluido dentro de sus instalaciones pues tengan zonas de biodiversidad. En cuanto al impacto de la arquitectura, construcción local, ya sabemos que hay hoteles que ya están construidos y poco pueden hacer en este tema. Pero, sin embargo, cualquier nueva apertura, remodelización de obras o nuevas construcciones, pues que tengan en cuenta los impactos ya no solo de arquitectónicos, sino de temas locales y culturales, ¿no? Que también tengan que ver con el paisajismo. Y después el resto, pues residuos sólidos urbanos, vertidos, ya sean vertidos de aguas residuales como lodos procedentes de estos vertidos o incluido también en espacios de cocina como lodos y grasas, emisiones, ruido, eficiencia energética, el uso del agua, reutilización de agua si es posible, y manejo de sustancias peligrosas como pueden ser el almacenamiento de productos de limpieza, ¿no? o de otros productos químicos de uso en mantenimiento. Todo esto son requisitos que le tenemos que dar forma en el anexo A y que debe pues evidenciarse durante la auditoría de que por lo menos se aplican, pues algunos puede que no aplican, y cómo se están abordando. Bueno, aquí he puesto una foto de un hotel que bueno, que no solo tiene, pues, creo que es una foto que marca cuestiones tanto sociales como ambientales, por eso la he puesto, donde tiene a disposición de los clientes pues bicicletas, y en las habitaciones le ponen también los cascos. Bueno, pues
pues es una cuestión también muchas veces lo ambiental no está solo en este esquema, sino que también puede ser social, ¿vale? Es un caso compartido con el anexo B. Otros casos, fotografías que me voy encontrando en diversos hoteles, bueno, pues y que pueden dar cumplimiento a este tipo de requisitos, pues bueno, avisadores y detectores de presencia para desconectar la luz y contribuir al ahorro energético, incluido puertas y ventanas para el tema de la climatización, dispensadores de mantequilla mermelada, uso de productos de limpieza biodegradable con ecoetiquetas, uso de servilletas, papel higiénico de papel reciclado o de origen de bosques sostenible, placas para temas de eficiencia y autoconsumo, jardines verticales y mil historias que se pueden dar cumplimiento o establecer planes para cumplir con este anexo. En anexo B, contaros que son requisitos sociales, son muy sencillos, ¿vale? Son muy genéricos y fáciles de cumplir. Y también me gustaría deciros, sobre todo cuando le echéis un vistazo a esta norma, que muchos de ellos se refieren a cuestiones que aquí en España o los establecimientos hoteleros, los establecimientos de alojamiento de España, pues no cabe lugar o hay una legislación que ya pone orden en este aspecto, ¿no? Entonces, en temas sociales, pues el tema del turismo sexual, trata y demás, pues aquí no tiene mucho sentido. En temas de prevención de riesgos, condiciones de trabajo, pues ya existe una legislación de prevención de riesgos, por tanto, de seguridad de salud, por tanto, la mayoría de los requisitos sociales, prácticamente cualquier hotel los cumple. ¿Qué se puede hacer más? Bueno, pues en generalidades y comunidades locales, pues establecen muchos hoteles, por ejemplo, hacen donaciones, por ejemplo, auditando el otro día el Palace bajo esta norma, pues han hecho muchas donaciones de mobiliario, colchones, sábanas para temas hospitalarios, ahora con lo de la guerra de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de acciones y de sensibilización, etcétera, pues estarían enmarcados en este anexo B normativo de requisitos sociales. El anexo C también es muy sencillo, son requisitos económicos, ¿vale? Donde he puesto una frase que la organización debe mantener registros para preservar, presentar evidencia de la sostenibilidad del negocio, es decir, pues un mínimo plan de negocio, un plan de viabilidad, un planes de inversión, bueno, pues poco más allá de que la organización es lo más sostenible posible económicamente, y el resto pues sería prevención de riesgos laborales y calidad y satisfacción del cliente. Bueno, pues en este anexo normativo establece, pues como pudiera ser en una ISO 9001, un poquito más allá de una ISO 9001, pues qué métodos de medición de la satisfacción del cliente, tanto su satisfacción como su insatisfacción, incluyendo, bueno, pues aquellas personas que pudieran ser discapacitados, cosa que me gusta en esta norma que hace especial hincapié. Por último, deciros que la norma no establece, a diferencia de la especificación técnica, pero yo pienso que es muy recomendable y sería bueno para el establecimiento, pues la redacción de un plan de sostenibilidad, la redacción de un informe o una memoria de sostenibilidad y alinear, por supuesto, todos estos objetivos a la Agenda 2030 y a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La norma no lo pide específicamente, pero prácticamente con el cumplimiento de los anexos normativos es que lo tienes hecho, ¿vale? Deciros que el proceso de auditoría, tanto de la especificación técnica como la de la norma ISO, pues es el mismo que cualquier auditoría de Q de calidad, ¿vale? Una vez que está adherido en el sistema del ICTE,
auditor envía el plan de auditoría, se valida, se ejecuta la auditoría y se sube el expediente, el informe de auditoría, donde el establecimiento turístico puede ver, bueno, pues aquellas desviaciones o incidencias si cabe lugar y realizar los planes de acciones correctivas antes de su certificación, ¿vale? Y poco más. Mariqueno, no sé si quieres comentar algo. No, bueno, yo creo que lo has explicado perfectamente. Al final son dos normas, yo creo que pueden ser perfectamente complementarias, aunque es cierto que, bueno, que las organizaciones al final, los alojamientos podrían optar a las dos y el resto de alojamiento y el resto que no son alojamientos, el resto de entidades turísticas a la especificación. Y vemos que, bueno, ya en el año 2019, porque hay que tener en cuenta que esa norma que se publicó en 2019 como norma UNE, que fue adoptada como UNE de la ISO, ya se venía trabajando en ella 3 años, es decir, que es algo pues que sí que me recibís, ¿verdad? Porque parece que se haya quedado colgado. Vale. Ya es algo, ya era pues una inquietud que había en el sector y una demanda que había en el sector, que al final, bueno, pues se ha dado respuesta y se va a seguir dando respuesta. Quiero decir, al final hay muchos esquemas en el mercado. Hay muchos, hay modelos distintos, pero yo creo que sí que es importante transmitir algo. Uno, que estamos hablando de un sector muy concreto, que es el sector turístico y que necesita herramientas adaptadas o herramientas que les sean útiles a ellos y con los que se vean de alguna forma, no voy a decir identificadas, pero sí que sean fácilmente, entre comillas, ¿no? Implementables, que sean comprensibles para ellos. Hay esquemas, pero hay esquemas realmente complejos que luego, bueno, pues para una pequeña mediana empresa turística, que al final está sujeta además en muchos casos a temporalidad, con una rotación de personal, con, bueno, pues la verdad que a lo mejor no alcanza los objetivos que se propongan. Entonces, yo creo que es bueno tener herramientas específicamente pensadas para el sector turístico, eso por una parte, por la parte de las herramientas, y por otra, tener marcas reconocidas, marcas transversales y marcas con vocación de permanecer en el tiempo. ¿De acuerdo? Yo creo que eso también es algo a tener en cuenta. A la hora de, bueno, pues elegir un esquema y tener unas razones por las cuales elegir un esquema u otro frente a una multiplicidad de actores, ¿no? que van apareciendo en el terreno. Y en último lugar también, como no, como decía al principio, pues todos tenemos calidad y todos sostenibles, o no todos tenemos calidad y no todos somos sostenibles. Y eso lo podemos averiguar y lo podemos saber cuando alguien evalúa efectivamente que se están dando unas condiciones y que se emprenden unas acciones determinadas. Por eso, precisamente por eso, administraciones públicas como Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana y Murcia recientemente han apostado por firmar convenios con el Instituto de Calidad Turística Española precisamente para fomentar la certificación de este sello de sostenibilidad turística, porque hay un tercero que efectivamente está pues validando que ese plan de acción se realiza, que hay unos indicadores y que se está contribuyendo de forma efectiva a lo que buscan las administraciones en el seguimiento de en la implementación de esa Agenda 2030, que es el desarrollo sostenible. Muy bien. Nada, si hay alguna pregunta, Raúl. Sí, he puesto en el chat por si alguien quiere formular algo para abrir los micrófonos. Si no, siempre a través de nuestros teléfonos, correo electrónico, Muy claro. para atender. Mira, aquí Silvia creo que ha hecho una pregunta. ¿Se permite el multisite? Me preguntan por el chat. Esto es multisite. Vale. ¿De qué esquema hablamos? Bueno,
El sistema de gestión, pues igual que cualquier sistema de gestión, pues sí, pues va a haber un multisite, cualquier sistema de gestión se puede. En el otro esquema, es una buena pregunta. Al final, aquí realmente lo que vamos a hacer no es una evaluación del sistema de gestión en sí, tampoco de producto, de servicio, vamos a evaluar una memoria. Pero en ese sentido, llamémosle multisite o llamemos, en primer lugar tenemos que evaluar esa memoria que cubre, ¿de acuerdo? ¿Qué aspecto, qué emplazamientos de la organización, si es que la organización tiene más de un emplazamiento, qué emplazamientos está cubriendo? Y a partir de determinar qué emplazamientos está cubriendo, ver hasta qué grado de detalle baja también esa memoria y ver de qué forma esa memoria está cubriendo de forma efectiva los impactos que se producen en los grupos de interés en los distintos emplazamientos. Entonces, le podemos llamar multisite o le podemos llamar una auditoría que necesita evaluar esa memoria y su implementación en los diferentes sites si en principio se tiene que evaluar, ¿de acuerdo? Los tiempos, lógicamente, no son iguales que los que requieren pues, una inspección in situ de cada una, por ejemplo, de las playas, ¿no? A lo mejor vosotros me preguntáis por qué estáis trabajando con playas, con hoteles que tienen varios emplazamientos. Bueno, pues la situación es distinta porque no necesitas ir a cada playa a verificar X o Y, sino que el cuadro de mando muchas veces va a estar en la organización central. Pero en ese sentido, independientemente de eso, sí que le vamos a dar un poquito de tiempo, ¿vale?, a esa auditoría para que se pueda verificar cuando sea necesario por el tipo de acciones emprendidas el cumplimiento del plan de acción en los diferentes espacios. Todo esto vamos viéndolo, estamos bueno, pues ahora testando el modelo y bueno, pues en principio esto es lo que he pensado y lo que os podemos decir. Gracias. No veo más preguntas. No sé si alguien quiere intervenir de los asistentes. Que levante la mano. Aquí, a ver. En principio parece que no hay más preguntas. Eso es que se ha entendido todo. Sí, o nada. No. Bueno, yo entiendo que esto habrá que empezar a dar paso a paso, como decía Maricruz, ¿no? Y ir viendo cada situación por si hay casos particulares que se puedan ir dando, ¿no? Como este de los multisite o algo parecido. Pues nada, yo creo que hay que aprovechar el hecho de que es un esquema transversal y que es muy flexible para aplicar a las empresas. Sobre todo es un muy buen primer paso para iniciarnos en algo que cada vez se nos va a pedir con mayor frecuencia. O sea, ahora se están pidiendo los planes de igualdad para empresas de más de 50 trabajadores. Seguro que dentro de unos años este número va a bajar y si ahora no se pide la huella hídrica, seguro que en un tiempo este tipo de aspectos se va a pedir, ¿no? Y que el camino es el que está trazado. Lo que pasa es que algunas empresas se está instando, se está obligando a través de la normativa, las empresas más grandes y las empresas medianas y más pequeñas todavía no. Pero distintas iniciativas que están surgiendo al mismo tiempo, fomentadas por las administraciones públicas, nos dicen ya hacia dónde va todo. Entonces, mejor estar preparados y mejor tener identificada ya una estrategia vinculada a lo que se nos va a pedir cada vez más y nuestros clientes y nuestros proveedores nos lo van a pedir y es acciones vinculadas a la sostenibilidad. Por lo tanto, esta es una herramienta relativamente asequible, sencilla de implementar, reconocida, con una trayectoria detrás también y que bueno, puede ser una buena forma de iniciar ese camino hacia el desarrollo sostenible en todo el sector turístico. Claro. Maravilloso. Mira, aquí hay una pregunta de Patricia. ¿Existe alguna formación específica para los consultores? Maricruz,
Bueno, nosotros desde el ICTE estamos sacando formación. Desde el ICTE hemos hecho recientemente algunos cursos de formación más concreta y, bueno, cuando tenemos demanda, periódicamente sacan cursos y en función también hay veces que organizaciones, oye, tenemos varias personas, tal, entonces hacemos cursos in company. Si estáis interesados, escribirnos, os he dejado un mail ahí, info@icte.es, ¿de acuerdo? Y nos podemos poner en contacto con vosotros cuando tengamos el grupo constituido o cuando planifiquemos una formación. Que os digo que es que hace un mes apenas hicieron 2 cursos, entonces ahora no sé exactamente cuándo va a ser la próxima. Pero bueno, no tardará porque sí que están llamando a la puerta cada vez más empresas. Estos días llamaban espacios naturales protegidos que se han interesado por la iniciativa, querían conocer la marca. Es otra área donde, bueno, pues se puede explorar, ¿no? No todo tienen que ser pymes turísticas, ¿no? Solamente por dar ahí ideas. Vale, mira, otra... No pedimos tampoco requisitos a los consultores, porque menos... Si no hay curso ni todavía se han establecido estos cursos, no es un requisito. Hay otra pregunta sobre las fases de auditoría, así como en otros sistemas de gestión o certificaciones, si consta de varias fases, ¿no? Sí. De 2 fases. Alguna revisión documental, entiendo, no lo sé, si puedes contestar. No, en este caso, vamos a ver, nosotros no obligamos a establecer fase 1 y fase 2, ¿de acuerdo? Otra cosa, ahora bien, si el auditor desea pedir con antelación la memoria de sostenibilidad, lo puede hacer y nosotros no vamos a poner ningún obstáculo al respecto, pero no exigimos desde el instituto hacer fase 1 y fase 2, ¿vale? Ni en la Q, ni con la memoria de sostenibilidad. Otra cosa es que la entidad partner, en este caso OCACER, puede decir, oye, mira, vamos a echar un vistazo a esto antes y nos aseguramos de, pero como tal establecido hay un tiempo para la fase 1 y un tiempo para la fase 2, no. De todas formas, Pablo, si la dinámica en OCA es distinta, por favor, corrígeme. Pero vamos, desde el instituto, ¿no? Tal como dice, nosotros pedimos junto con el plan de auditoría, cuando enviamos el plan de auditoría tanto al cliente como a vosotros, pues pedimos el informe de sostenibilidad o memoria de sostenibilidad. Incluso vamos un poquito más allá, si nos pueden pasar los planes de acción, pues estupendo. Todo esto que podamos adelantar, seguro que la auditoría irá muchísimo mejor. Gracias. A ver. Vemos si hay alguna pregunta más. Nadie ha preguntado por los precios y los tiempos. Así es que os lo digo, están publicados en la web, la versión es gratuita, ¿de acuerdo? Y si alguien está interesado, además los establecimientos que tienen la Q, los tiempos se reducen sustancialmente y los tiempos están publicados en la página web calidadturística.es. Apartado de documentación. Tarifas. También. Bueno, el apartado es documentación y ahí está todo. Bueno, el tema de las presentaciones, no sé si queréis ponerla a disposición de los asistentes, ¿vale? Problema. Entonces, bueno, haremos un mailing con las presentaciones o estaremos con ellos, ¿vale? En función, respondiendo a Laura, ¿vale? Sí, se os mandará las presentaciones a todo el que la quiera, ¿vale? Bueno, en principio no hay más preguntas. Ya entiendo que las dudas que puedan ir surgiendo, bueno, desde OCA Global y desde el ICTE, creo que siempre estamos a disposición de todas las consultas o dudas que podáis tener. Y en la figura de Maricruz y de Pablo, pues os darán respuesta a cada situación o a cada duda que se pueda plantear, ¿vale? Porque interesa que se trabaje de manera coordinada para realizar de la mejor manera posible estas auditorías, ¿no? Para dar un buen resultado, ¿no? Muchas gracias a Maricruz por haberse prestado a esta sesión con OCA Global, a Pablo y a todos los asistentes que habéis estado. Alejandro ha hecho una pregunta, no sé si... No, es para dar las gracias. Pues
Me sumo a las gracias de Alejandro y de todos los asistentes, ¿vale? Y nada, nos emplazamos en otro momento para seguir avanzando un poco, ¿vale? Muchas gracias a todos. Bueno, pues un saludo a todos y estamos a vuestra disposición desde el icteninfo@icte.es. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.